De Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue, que los acompaña como todos los domingos a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo. Los estaremos acompañando con el mayor de los gustos hasta las 12 del mediodía para analizar lo que ha pasado en esta muy agitada semana de noticias en Colombia, de noticias en el mundo y sobre todo de mucha información para que ustedes tengan la mayor cantidad de elementos de juicio a la hora de tomar decisiones y de entender lo que pasó y entender lo que viene. Bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Muy bien, y comenzamos. La noticia de la semana, sin duda, el debate doloroso que se ha tejido y que se volvió político. Un drama humano que se convirtió en una polémica política. No hay nada más ruin, no hay nada más despreciable que lo que hemos visto esta semana. La muerte de un pequeño niño, Kevin Acosta, quien padecía de hemofilia. Se cayó de su bicicleta, sí. Murió, su familia lo dicen expertos, por falta de medicina para tratar esa hemofilia. El tema, repito, se convirtió en una polémica política y que derivó en algo totalmente deshumanizado, cuando el presidente de la República y su ministro de Salud decidieron convertir el tema en algo político, tras asegurar y justificar que el niño murió fue por un trauma craneoencefálico severo, accidental, que le provocó una hemorragia intracraneal. Más allá de estas palabras técnicas de un dictamen y de una conclusión, pues otra vez pone al sistema de salud en el ojo del huracán. ¿Qué clase de sistema de salud estamos incubando en que a la mamá de un niño le terminan echando la culpa de su muerte cuando al niño no se le estaba prestando la atención médica que necesitaba de la muy famosa nueva EPS de la que tanto hemos hablado acá? El doctor Ramón Abel Castaño es un médico especialista, es experto en sistemas de salud pública, es tal vez una de las personas que más conoce de este sistema de salud. Doctor Castaño, gracias por atendernos esta mañana en Sala de Prensa Blue. Muchas gracias, Juan Roberto, por la invitación. Un saludo a su audiencia. ¿Qué tan frecuentes son este tipo de debates? Y se lo pregunto porque usted ha hecho tesis doctorales, usted ha estudiado el tema de la efectividad o no de un sistema de salud. Un debate como el de este niño Kevin, que hemos presenciado esta semana en Colombia, ¿qué tan comunes son? Pues paradójicamente en muchos sistemas de salud estos hechos no ocurren porque las personas no tienen acceso al medicamento de alto costo. Entonces precisamente ocurren por ausencia de acceso a los tratamientos. En Colombia ocurren porque al tener acceso a los tratamientos, pues obviamente los pacientes mejoran sus condiciones y cuando pierden el acceso, pues claramente los riesgos son mucho más evidentes que un paciente que nunca ha tenido tratamiento. Entonces estoy hablando pues de los países de Latinoamérica, países como de niveles de ingresos similares a los de Colombia. Obviamente en los países desarrollados este tipo de pacientes tienen tratamientos exhaustivos permanentes sin ninguna suspensión. Entonces en los países en desarrollo es paradójico, en Perú, por ejemplo, en Honduras, en Centroamérica, en países de la región, estos pacientes no tienen acceso a sus medicamentos, entonces nadie se da cuenta, no pasa nada, paradójicamente, ¿no? Sí, mire qué tristeza. El caso del niño Kevin, doctor Castaño, ¿es un niño que no tenía acceso a la medicina por lo que usted ha podido escuchar, ver y oír de este caso? No, los pacientes en general con enfermedades de alto costo, sean huérfanas, raras o no, en general en Colombia tienen muy buen acceso a los medicamentos de alto costo y este país es un modelo en la región en ese sentido. Y en este caso particular, pues ya le corresponderá a las entidades de vigilancia y control o a las entidades pues judiciales determinar si hubo algún problema en el acceso al medicamento, pero en general en el sistema colombiano estos pacientes tienen muy buen acceso. Lo que sí ocurre, y eso es importante que la audiencia lo entienda, es que por el sistema que nosotros tenemos, cuando una persona está en una EPS y esa EPS decide cambiar de proveedor de ciertos programas, por decir algo, hemofilia o en diálisis renal, ¿cierto?
la EPS es responsable de que esa transición entre el programa existente y el nuevo programa se haga con la debida diligencia y con todo el cuidado, porque claramente en esa transición hay riesgos, ¿no? De que la cita que tenía entonces se perdió, entonces hay que volver a conseguir, el medicamento se le acababa justo al otro día. Entonces todo ese tipo de papeleos y de procesos administrativos pueden ocurrir, pero normalmente la EPS responsable hace un buen proceso de transición y no pasa nada. Nunca ha pasado. O sea, en la historia del sistema, ese tipo de cosas no han llegado a una situación como esta en particular. Sí. Entonces creo que es muy importante mirar con los debidos cuidado, con las entidades pertinentes, cómo fue esa transición. Pero también quiero pues como no referirme al caso de Kevin en particular, porque pues es como... O sea, respetando un poquito el dolor de la madre y de su familia y aprovechando más esta situación para hacer un análisis como grande del sistema, ¿cierto? Sin entrar en la particularidad del caso individual. Sí, no, y seguramente usted tiene razón. En este caso puntual deben ser las autoridades las que lo definan. A lo mejor se termina este gobierno y nunca sabremos qué pasó como tantos otros hechos lamentables o escándalos que lo han rodeado. Pero más allá, digamos, de la razón que asista a unos y otros, es que estaba aquí leyendo el caso del niño, el muchacho necesitaba una medicina cada 28 días, la última vez que se la habían puesto era el 12 de diciembre, no sé, ahí, y la mamá lo dice, ella estaba sufriendo porque no le daban el medicamento. Repito, puede ser un caso puntual, usted puede tener razón, pero en este caso pareciera que no operaba eso que usted dice, que le dan a tiempo a una persona que tiene una enfermedad como hemofilia la medicina que necesita en el momento que se requiere. Exactamente, esa es digamos, lo que tenemos que utilizar este caso como un evento adverso, como algo que ocurrió y que debe servirnos como sistema para aprender qué hay que hacer para que esas cosas no vuelvan a suceder. Ya las cosas, el tema personal y de la mamá, pues ya habrá las instancias judiciales que lo resuelvan. Pero sí es muy importante, porque en Colombia es muy importante hacer esa diferencia, porque en Colombia hay EPS muy serias y muy juiciosas que hacen ese proceso de transición con todo el cuidado. Y el prestador actual, o sea, el programa, los médicos, etcétera, hacen toda la transición con el programa nuevo. Y entonces, mire, este es el paciente fulanito de tal, que tiene estas características, que está recibiendo este medicamento, y lo reciben como, así como cuando uno está en el hospital y llega el médico de turno del siguiente turno, tal cual, la entrega de turno. Entonces, ahí ahí hay diferencias, hay EPS que son muy responsables y muy juiciosas y hay otras que parece que no lo son, pero ya entrarán las entidades pertinentes a hacer esa diferenciación. Doctor Castaño, al margen de este caso, que repito, pues ha puesto otra vez en el ojo del huracán al sistema de salud intervenido por el gobierno y a la nueva EPS en particular, en estos tiempos, y usted sé que ha escrito ensayos, ha hecho artículos, ha dado conferencias y con quien usted habla, repito porque nos lo recomendaron mucho, nos dijeron, hable con el doctor Castaño que sabe del tema. Lo que ha pasado con el sistema de salud en Colombia, el diagnóstico suyo es ¿cuál en estos últimos 4 años? Bueno, en estos últimos 3 años, para ser más exactos. Sí, 3 años largos. El diagnóstico, sí, exactamente. El diagnóstico es clarísimo. El gobierno, desde el 2022, llegó con la intención de hacer una reforma estructural a fondo del sistema, lo cual implicaba pues un viraje de un sistema que tenía una historia de 30 años a un sistema completamente diferente, y pues entre más fuerte es el viraje, más grande es el traumatismo, ¿no? Pero eso es un primer punto como en general para considerar. Lo segundo es que el gobierno manifestó explícitamente en cabeza de su ministra de Salud de entonces, Carolina Corcho, que había que crear una crisis explícita para que el país entendiera la necesidad de una reforma. Y esa crisis explícita la causan con una medida muy simple, y es cerrar la llave de la plata. Entonces, desfinancian deliberadamente la UPC, que es el dinero que el gobierno le entrega a las EPS para que pueda pagar la atención en salud de las personas. La desfinancian deliberadamente para el año 2023, para el año 2024 y para el año 2025, exagerado, pues el efecto del desfinanciamiento para el 2025 fue enorme. Ya para el 2026, digamos que la siguen desfinanciando, pero con una brecha no tan grande. Entonces, ese efecto de desfinanciar
los ingresos, los recursos que se irrigan en el sistema, pues ha generado todo esto. Es decir, se disparó la cartera, se dispararon las deudas de más de 180 días, se dispararon las peticiones, quejas y reclamos, lo que llamamos las PQRDs, se dispararon las tutelas como nunca lo habíamos visto, se están disparando las muertes evitables de pacientes que venían en tratamientos y a raíz de esta insuficiencia de recursos, pues entonces no les dan el tratamiento, no consiguen el contrato, no consiguen las EPS, sobre todo las intervenidas, no consiguen quienes presten los servicios. Entonces, pues ahí está la consecuencia. La crisis explícita la generaron con esa intención deliberada de desfinanciar el sistema, y ahí tenemos la consecuencia. Cuando el presidente Petro habla hace un par de años de su famoso chuchuchu, sí, él creía que solamente iba a afectar las EPS y que se iban a ir del mercado porque se iban cayendo una detrás de la otra. Pero todos los que conocemos el sistema se lo advertimos, ese chuchuchu va a afectar a toda la cadena, a los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores, a las farmacéuticas, pero sobre todo al final a los pacientes, sí, que son los que están pagando hoy el precio de esa intención deliberada del gobierno de desfinanciar el sistema. Sí, es que me acuerdo, eso es ofensivo, el famoso chuchuchu, que miren lo que terminó. Doctor Castaño, volviendo al caso de Kevin, y claro, entendemos y será un debate enorme saber qué va a pasar con el sistema de salud después de este desastre en que ha terminado en este gobierno, pero más allá de eso, ¿qué le dice a usted que un presidente de la República y un ministro de salud, que entiendo es médico, salgan y digan lo que digan sobre el caso de este niño de esa manera tan olímpica, tan desabrochada y tan política? Un tema humano y médico. Sí, absolutamente, sí, es muy reprochable que hayan asumido esa actitud, pero realmente no es la primera vez que lo hacen. Este es el reflejo de una actitud, de un comportamiento consistente. Recuerde que los grupos de pacientes, que son sobre todo los pacientes de alto costo, sí, que son los que viven el sistema en el día a día, lo sufren en su pellejo o en el de sus seres queridos, han denunciado y han elevado su voz con mayor insistencia cada vez diciendo nos están matando, y el gobierno los ha señalado y los ha estigmatizado y los ha ignorado descaradamente. O sea, este es un último caso de una secuencia trágica de hechos que el gobierno descaradamente le echa la culpa a los pacientes. Por favor. Sí, porque dicen que están a favor de las EPS, porque dicen que que quién sabe quién nos estará financiando. Pero por Dios, los grupos de pacientes en este país siempre han dado la batalla contra los problemas del sistema, contra las barreras de acceso, siempre la han dado, han sido el dolor de cabeza de las EPS. Y gracias a ese activismo efectivo de los grupos de pacientes habíamos logrado mejorar muchas cosas en el sistema. Ahora que este gobierno causa esa crisis deliberada, pues todos los problemas se exacerban, se profundizan y se magnifican, y los grupos de pacientes, pues ¿qué más hacen? Gritar más duro y hacer más bulla, y el gobierno se defiende atacándolos, estigmatizándolos y diciendo que es que están obedeciendo a otros intereses. Eso es absolutamente reprochable desde mi punto de vista. Sí. Doctor Castaño, para terminar, una pregunta facilita. ¿Cómo queda el sistema de salud después de este gobierno, llegue quien llegue a la presidencia? ¿Cuál es el diagnóstico suyo? ¿Qué hay que hacer para recuperar el rumbo? Pues en eso ya hay más o menos un cierto grado de consenso entre todos los que estamos trabajando en el plan de recuperación del sistema después del 7 de agosto. Y el consenso en el que más o menos todos estamos, al que estamos llegando desde caminos diferentes, excepto obviamente el grupo del gobierno que está ahora pues tratando de competir por las elecciones. El resto de los grupos, de los candidatos, tienen claro que hay que recuperar el sistema, hay que darle un startazo nuevo, y ese startazo no se puede hacer de otra manera diferente que con plata. Y entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? De una cantidad de gasto redundante, hipertrófico dentro de la misma cartera de salud, ¿cierto? Sí. Que es todo este tema de los equipos básicos de salud, que ha sido un desperdicio de dinero enorme sin ninguna efectividad. Eso puede generar unos recursos que se utilicen inmediatamente para darle oxígeno al sistema. Y ojo que no es para enriquecer a las EPS, como muchos dicen. No, es que es plata que se le debe a los hospitales, a los médicos, a las farmacias, a todo el mundo. O sea, puede pasar directo sin pasar por las EPS, porque la necesidad que tiene el sistema es todo el sector que presta los servicios de salud. Entonces, ahí es el oxígeno necesario que tenemos que dar en esos primeros días. Y definitivamente sí hay que hacer una reforma estructural del sistema. Este sistema tiene unos problemas estructurales de fondo
por eso estamos en lo que estamos, y los traíamos desde antes, eso también hay que reconocerlo, pero Sí. este gobierno profundizó esa crisis, lo que tenemos es que desprofundizarla y seguir con la tendencia que veníamos de buscar una reforma que sea razonable, que sea sostenible, y que nos permita tener a todos un sistema fiable, confiable, ¿cierto? Ujú. Hablábamos aquí un día con Augusto Galán, y ¿sabe cuál es la paradoja más grande de todo esto? El gobierno actual pretendía, según lo dijo desde un comienzo el presidente Petro, devolverles a los hospitales, al sistema público de salud, el manejo de la atención en salud en Colombia. Pero con el desastre del manejo, con todo esto que está pasando y que usted nos relata mucho mejor que nosotros, mucha gente se tuvo que ir al sector privado. Hoy la gente se está gastando más de su bolsillo, pagando medicamentos, citas de especialistas que antes les daba el plan obligatorio de salud, porque ese plan hoy no existe prácticamente. Sí, pues digamos que sí existe, pero esas reducciones son muy sensibles, sobre todo en las personas que tienen enfermedades de alto costo y en las personas de bajos ingresos. Sí. Cuando usted mira el gasto de bolsillo, cómo se ha incrementado. Recuerde que el gasto de bolsillo es el que pagan la gente directamente cuando van a ese médico particular o a la farmacia a comprarle el medicamento. Y un paréntesis chiquito, ¿y sabe esa plata para dónde va? Pues para los privados de la salud. Mire las vueltas de la vida. El que con el chuchuchu quería debilitar el presidente. No, se lo pongo más claro. Ellos, con su discurso en contra de que la salud no debe ser un negocio, le están haciendo el gran negocio a esos privados. Y no solo a los prestados, no solo a los privados, sino a los aseguradores privados. Entonces las prepagadas y las pólizas están felices porque están vendiendo. Su agosto. Claro. Están haciendo su agosto. Entonces, con el cuento de que iban a acabar con la salud como negocio, terminaron haciéndole el mejor negocio Pongamos posible. Un ejemplo de eso, doctor Castaño. Una persona que antes iba a un especialista en su EPS, como no le dan la cita, pues tiene que irse, yo no sé, pues iba a preguntarle una pendejada, excúseme la expresión, que si usted ha oído del famoso plan complementario, que eso es que simplemente hay EPS que le dicen a usted, venga, págueme un poquito más y yo le acelero la atención. Sí, y se ha incrementado un poco ese segmento de planes complementarios. Pero claro, las EPS, como saben que el gobierno está empeñado en acabarlas, pues entonces ya dicen, no, entonces no hagamos plan complementario, porque el plan complementario está pegado de la EPS. Sí. Entonces lo que están haciendo muchas EPS es decir, no, entonces creemos una nueva organización, una unidad, un NIT diferente, una empresa diferente, que sea un plan privado. Entonces están tratando de moverlos a esos planes privados para que no dependan de la EPS. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa, Juan Roberto? Que la gente termina dejando de gastar en otro montón de cosas que gastaban, porque ahora sí hay que pagar por la salud como antes nunca lo tenían que pagar, así sea por un seguro, ¿cierto? Si usted va a terminar dedicando 100,000 pesos al mes por cabeza y una familia de 4 personas son 400,000 pesos al mes para una familia que ganaba, qué sé yo, 2.5, 3 salarios mínimos. Eso es un golpe importante porque no van a poder gastar en otras cosas. Quítele, o sea, y eso por no hablar del que tiene que sacar 500,000 pesos para pagar un medicamento o una consulta privada o un examen de laboratorio. Y ni qué decir del que tiene, ustedes todas las historias que han contado en los medios de los pacientes que les entregan medicamentos que no tenían ni idea del precio que tenían. Cuando se fueron a averiguar en la farmacia en vista de que la EPS no les entregaba, son medicamentos de 3, 5, 10 millones de pesos. No. Por Dios, el 99% de la gente en este país no tiene cómo pagar esa plata, y menos mensualmente. Doctor Castaño, sin entrar en ramplonerías, pero ¿qué tanto puede haber aumentado la mortalidad en Colombia por cuenta del desastre del sistema de salud? Eso es una pregunta difícil, porque la mortalidad en general depende de muchas otras cosas. Hay violencia, hay accidentes de tránsito, hay tendencias de largo plazo. Entonces, pues responderle a esa pregunta positivamente, como usted de pronto se lo está imaginando y como muchos creemos, es caer en el mismo error en el que cae el gobierno diciendo que bajó la mortalidad infantil, que bajó la mortalidad no sé qué. No, esos indicadores no cambian así tan rápido por acciones coyunturales. Entonces hay que tener cuidado, pero lo que sí es importante es mirar lo que está pasando en ciertos grupos de muy alto riesgo, que tienen una probabilidad de mortalidad mucho más alta, como son los pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo. Estos pacientes claramente tienen unas condiciones, pues unas enfermedades muy complejas y obviamente tienen una mayor probabilidad de morir en edades más tempranas, y eso todos lo saben y pasa en todo el mundo. Pero esa mortalidad tiene unos valores
esperados, ¿cierto? Como unos valores normales, unos ciertos rangos normales. A veces mueren un poquito más, a veces un poquito menos, pero eso se mueve más o menos en un rango, como en lo que llamamos un corredor. Pues resulta que este grupo de enfermedades huérfanas empezó a recopilar con datos de ellos mismos, de sus miembros de sus grupos, cuántos estaban muriendo. Y encuentran, tristemente, que la mortalidad se ha incrementado por encima del límite superior de ese corredor, o sea, está mucho más acelerada. Claro, es un grupo muy pequeño, sí, y por eso no se afecta en la mortalidad general del país, pero es un grupo muy pequeño, claro, que cuenta la historia con caras y con cédulas y con historias personales. Y sí, adelante, doctor Castaño. Iba a decir que es tan preocupante y tan angustiante esa cifra para este grupo de enfermedades de alto costo, que el mismo gobierno cerró el acceso a los datos de CISPRO, que es donde se registran todas esas muertes, y no han podido volver a actualizar la estadística. ¿Cómo le parece? No. O sea, le cerraron el acceso a los datos para que no pudieran contar la historia tan terrible que estaban evidenciando. Eso es muy grave. No, qué barbaridad. Doctor Castaño, otra pregunta facilita, ya se lo juro que para irnos. Es que de verdad, cada vez que usted habla, entonces nos surge otra. Tranquilo. ¿Le alcanzará al próximo gobierno el tiempo para recuperar el daño causado al sistema de salud? Pues hay que ser optimistas, porque pues a todos nos interesa que el sistema de salud funcione. Lo que es seguro es que el hueco tan grande que hay de las deudas, de los servicios que ya se prestaron y que no se han pagado, es tan enorme que pues ¿de dónde va a salir toda esa plata? Unos dicen que son 30 billones, otros no sé cuántos. Entonces, ¿de dónde va a salir toda esa plata? Uno no puede ser tan optimista de un gobierno con una macroeconomía como nos la deja este país. Por eso se lo pregunto, ¿va a tocar hacer una tributaria para salvar al sistema de salud? Si usted le dijeran, oiga, métase al gobierno, ¿usted llegaría con eso en la carpeta? No, yo creo más en las propuestas de algunos candidatos que dicen esto no es de más reformas tributarias, sino de reducir el gasto, disminuir la ineficiencia, porque sí, el gasto se incrementó enormemente en una cantidad de cosas. Esto que menciono de los equipos básicos de salud es algo de salud, pero ministerios, embajadas, toda esta cantidad de gastos tan grandes que ha habido. Entonces el llamado que seguramente va a hacer el siguiente gobierno es a reducir el gasto, y con eso son una o dos reformas tributarias por lo menos. Que eso alcance para llenar el hueco de salud, estoy seguro que no, porque es que también hay hueco en educación, también hay hueco en vivienda, también hay hueco en todas partes. No me toque ese vals, déjeme esa para después. Ay, Dios mío. Pero lo que quiero decir es que todos queremos que el sistema se refinancie, se oxigene, y seguramente nos va a tocar resignarnos a mucho menos de lo que esperamos. Por mí, que aparezcan los 30 billones y que caigan del cielo y que todo se resuelva. Pero realmente eso no, o sea, siendo realistas, eso no va a pasar. Doctor Castaño, le agradezco de verdad por estos minutos aquí en Sala de Prensa Blue. Feliz domingo. Muchas gracias a usted, Juan Roberto. Lo mismo para ustedes. Opinión, análisis y mucho más aquí en